Buenas tardes a todos, mi nombre es José Alejandro Enríquez Varela y lo que les voy a presentar el día de hoy va a ser un método para poder obtener los datos del simulador de Proteus 8 y graficarlos para tener una mejor visualización de los mismos, así como comparación de los datos con algunos comportamientos, ya sean lineales o diferentes a los mismos. Entonces, para poder hacer esto, se va a hacer uso de la herramienta DCSweep, que se encuentra en la sección de gráficos, a modo gráfico de Proteus 8. Entonces, vamos paso por paso para ver qué es lo que se tiene que realizar. Primero, mencionaremos el sistema que se va a ejemplificar obtención de sus datos. Aquí tenemos un sensor MPXA6115A6U, el cual es un sensor de presión, teniendo variaciones en el orden de los kilopascales, desde un punto inicial de 15 kilopascales hasta llegar hasta los 115 kilopascales. A su salida, tenemos una terminal de variación de voltaje, dos entradas de alimentación, positiva y negativa, de 5 y 0 volts respectivamente. Las variaciones que va a brindar este sensor a su salida van a oscilar desde los 0.20 volts aproximadamente hasta los 4.5 volts. Entonces, lo que deseamos observar en este momento es ver cómo es este comportamiento de la salida del potencial en función de la variación de presión que tiene a la entrada del sensor. Para ello, se puede hacer lo siguiente. Primero, se coloca una punta de prueba en la terminal número 4 del sensor, la cual nos va a indicar el voltaje que va a tener. Si alcanzan a distinguirlo aquí, como está por debajo del valor de inicio de arranque del sensor, el voltaje no va a variar de los 0.2 volts. Una vez que nosotros aumentemos la presión en kilopascales que sensa el instrumento, vemos cómo este potencial empieza a aumentar de manera proporcional. Y así va a ir aumentando hasta que lleguemos al límite superior, que van a ser alrededor de 115 pascales. Entonces, una manera de alterarlo rápidamente es irse a las preferencias, ya sea dando clic derecho, editar, o con control E. Escribimos el valor máximo, que son de 115 kilopascales, y vemos cómo el potencial de la salida llega a este límite, que es de alrededor de 4.5 volts. Es una manera de visualizarlo, ya que podemos observar la variación directa del potencial con la variable de interés a sensar, que es la presión. Otra posibilidad es precisamente utilizar algún instrumento que también se relacione su variación con la cantidad de presión. Por ejemplo, la intensidad lumínica de un diodo LED, que es justamente la función que está llevando a cabo este LED de color azul. Vemos que entre mayor es el potencial que hay entre las terminales 4 y tierra, mayor será la intensidad con la que ilumine este LED. Entre menor sea la presión, va de ser reducido el potencial y también la intensidad del LED va a atenuarse, como se alcanza a distinguir en este momento. Sin embargo, estos dos métodos no nos permiten tener una relación directa entre estas variables. Simplemente vemos que son proporcionales, pero no podemos estudiar a fondo su comportamiento. Para ello, vamos a hacer uso entonces de una herramienta de graficación. Un método menos directo podría ser obtener cada uno de los datos, tanto de presión como de potencial, graficarlos en cualquier graficador, ya sea Excel, Matemática o MATLAB, y después desplegar la gráfica que estos datos proporcionen. Sin embargo, Proteus tiene una herramienta que nos brinda también esa opción. Cabe recalcar que estas gráficas no son tan desarrolladas como las que podría ser un graficador como MATLAB o Matemática. Sin embargo, son un muy buen añadido que nosotros podemos poner en nuestros esquemas para poder tener un estudio más claro de los mismos. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Primero, nos vamos a la sección de gráficos y en ella seleccionamos la opción DCSweep. Después, nos vamos a nuestra hoja de desarrollo, damos clic de izquierdo y arrastramos. Primero vamos a parar la selección. Damos clic izquierdo y arrastramos esta ventana que se va a formar, que va a ser el tamaño inicial de nuestra gráfica. Cabe recalcar que este tamaño se puede alterar en cualquier punto que nosotros queramos.
siendo más ancho, más largo, etc. Bien, ahora podemos dar clic y sobre la gráfica se va a desplegar lo siguiente, que va a ser la pestaña de edición. Vemos cuál va a ser el nombre, la variable editar, el valor inicial, el valor final, el número de pasos, así como el nombre de los ejes izquierdo y derecho de las ordenadas. Entonces, el primer punto importante va a ser el nombre de nuestra variable, X. Esta va a ser la que va a tomar los valores que nosotros estipulemos aquí. En este caso, si nosotros queremos hacer una variación del sensor de presión, vamos a colocar su valor mínimo, que va a ser en kilopascales, y su valor máximo igual en kilopascales. Después colocamos el número de pasos, en este caso 10 será suficiente, y el nombre de nuestro eje vertical. Lo que deseamos graficar es presión contra potencial. Entonces, ese será el nombre de nuestra variable, de nuestra recta vertical de las ordenadas. Bien, entonces ya tenemos toda la parte inicial de la gráfica. Ahora necesitamos colocarle cuál va a ser la variable que va a tener en el eje de las abscisas. Para ello, colocamos una punta de prueba, esta misma punta que utilizamos para medir, en la variable que nosotros deseamos obtener. Y ahora la seleccionamos y dirigimos hasta la gráfica de esta manera. La colocamos sobre la pantalla y listo. Vemos cómo ahora ya está cargada la variable que va a censar, que va a ser la terminal B sub 0. Para que nuestra variable X, que va a ser la que tendrá un barrido, modifique el valor de presión del sensor, se selecciona el mismo, se editan en la pestaña de edición su valor de interés, en este caso es la presión, y en vez de darle un valor numérico, le asignamos el nombre de la variable que nosotros colocamos. Podemos ponerle el nombre que sea. En este caso, para utilizar la misma que propone la tabla de DC Sweep, utilizaremos X. Damos OK y vemos cómo se reinicia el valor de la presión. Eso quiere decir que ya se asignó la variable X, que es nosotros tenemos aquí. Ahora bien, podemos nosotros modificar todavía el trazo que vamos a tener. Para ello, damos doble clic sobre la etiqueta B sub 0. Tenemos el nombre del trazo, la expresión, que aquí podemos nosotros ingresar, cualquier expresión matemática, para poder modificar el trazo que nosotros deseamos. Y precisamente el número de variables que máximo podemos tener en esta expresión van a ser 4. En este caso, la variable que va a desplegar va a ser el potencial de la terminal sub 0. Y de igual manera queremos observar, si es así, los puntos de cada una de las muestras que vamos a hacer, podemos seleccionarlo en esta parte. Y listo. Ya está todo configurado, entonces no hay necesidad de correr toda la simulación, únicamente hay que seleccionar la pestaña de barrido de NDC y presionar espacio. Regresamos a nuestra hoja y vemos cómo ya tenemos graficadas las variaciones de presión que está en el eje de las abscisas, desde 15 kilopascales hasta 115, contra el potencial en la salida, desde aproximadamente 0.2 volts, vamos a corroborarlo, aquí lo tenemos, 200 milivolts, hasta nuestros casi poco más de 4.5 volts, aquí lo tenemos, en el eje ordenado, y listo. Entonces, esta es una de las maneras en las que podemos obtener datos. Ahora bien, para poder comparar comportamientos, de primera instancia parece que es lineal, tiene un comportamiento que se asemeja mucho a una recta. Sin embargo, si nosotros queremos utilizar el valor inicial y el valor final, calcular su pendiente y generar con esos dos puntos una recta, se puede obtener el trazo que nosotros vemos en color rojo aquí. Damos doble clic sobre el potencial B1, que es como se declaró, y al momento de calcular esa pendiente se obtiene que con el punto inicial y punto final, que es de 0.43, su ordenal origen es de menos 0.44 y listo. Pero ¿qué sucede aquí? Ya no estoy utilizando la variable de salida del potencial, sino ahora lo que estamos haciendo aquí es generar una fuente de alimentación que varíe en la misma proporción de X que nosotros hicimos, y ahora este potencial que tenemos aquí va a ser prácticamente nuestra variación desde 15 hasta 115 kilopascales. Entonces, eso de 0 a 15 kilopascales es lo que nosotros tenemos aquí como argumento de nuestra recta P1, que corresponde a la terminal de sensado B1. Vemos como la línea recta roja no corresponde al comportamiento en verde que el sensor otorga.
por lo tanto no tiene un comportamiento lineal. Sin embargo, en muchas otras aplicaciones no es suficiente tomar un punto final y un punto inicial para asegurar una recta que se parezca o que dé el comportamiento más acercado a todos los datos. Uno de los métodos que se propone entonces es utilizar regresión por mínimos cuadrados. Al utilizar ese método, se obtiene pendiente y ordenada de origen, como se muestra en este momento. Utilizando la misma variación de presión desde 15 hasta 115, que va a ser el punto final, se vuelve a construir una recta, que ahora es aquella que nosotros vemos en color azul. Y ahora sí, esa última recta representa de forma más clara o de forma más fiable cómo van a ser la distribución de los datos de presión y voltaje de ese sensor. La última opción que nosotros podemos tener es desplegarlo en toda una pantalla y poder estudiar de forma más clara cómo se alejan los datos haciendo zoom o retirando. El último punto interesante que se puede obtener es la obtención de todos los datos en un archivo de texto, los cuales pueden ser útiles para pasarse posteriormente a Excel o a cualquier otro programa de tabulación para poder hacer estudio de los mismos. Vamos a nuestros archivos y vamos a ver cómo nuestro archivo de texto ya se debió de haber generado con todos los datos de nuestra gráfica. Entonces, veamos, aquí debe estar y aquí debe estar. Entonces, aquí ya tenemos todos los datos del potencial 0, potencial 1, potencial 2 y X. No hay mayor dificultad en traspasarlo a un archivo de texto de Excel y con eso hacer el manejo que nosotros queramos. Llámese regresión lineal, llámese graficarlo en algún otro graficador o simplemente colocarlo en una tabla en algún procesador de textos para un reporte. Y es mucho más eficaz que estar tomando todos los datos uno por uno y rellenarlo a mano. Espero que el contenido haya sido de su interés, de su agrado. Cualquier otra duda, no duden en dejarla en los comentarios y con mucho gusto los estaremos resolviendo a posteriori. Excelente, muchísimas gracias.